antes no se hablaba prácticamente de nada, era tabú. Y ahora quienes saben nos dicen, bueno, es que cuanto más se hable, mejor. Y precisamente hoy venimos escuchando en todos los informativos nacionales el caso de Saray, que con 10 años pues se intentó suicidar. Hasta donde sabemos, pues va recuperándose de las heridas, pero claro, se intenta suicidar porque sufría acoso escolar o bullying. Y acabamos de arrancar un nuevo curso escolar. Bueno, pues para hablar de este asunto está con nosotros Salud Mental La Palma, Maripaz Magdalena, psicóloga. Buenos días. Hola, muy buenos días. Ahora sí, no le había dado yo el botón. Vale, muy bien. Muy buenos días, Eduardo, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y está la compañía también Julia Brito, que es pedagoga. Buenos días. Buenos días, oyentes. Y vamos a ver si... Yo creo que tenemos un problema aquí con los micrófonos. A ver ahora, Julia. Buenos días, oyentes. Ahora mucho mejor. Y Maripaz Magdalena, psicóloga. Bueno, acaba de empezar el curso escolar, ya tenemos que sepamos, ¿no? Porque ¿cuánto hay de lo que no sabemos, lo que no trasciende en cuanto a acoso escolar? Sí, comenzamos el curso escolar y nosotros en Salud Mental pues llevamos ya varios años haciendo campañas en los centros de educación infantil, primaria, secundaria. Las campañas que desarrollamos principalmente están encaminadas a esto que bien comentas al principio, Eduardo. Son campañas que intentan prevenir cualquier problema de salud mental a cualquier edad, pero principalmente a la edad temprana, para prevenir lo que luego son los problemas de salud mental más crónicos, más graves. Un detalle que lo comentábamos antes, ¿no? En este intervalo del informativo nacional. Claro, una cosa es el ámbito familiar, que quizás por desconocimiento, tiempo, pero cuando hablamos de acoso escolar, ¿de qué herramientas se disponen en las aulas, en los centros educativos, para advertir y atajar, ¿no? Este tipo de comportamientos? Bien, pues cuando hablamos de acoso escolar, lo que hay que estar pendientes son de la sintomatología que nos hace ser conscientes de que algo está ocurriendo en el aula con el menor o con los menores, ¿verdad? Pues comportamiento de aislamiento, comportamiento de tristeza, incluso de esa huida del centro educativo. Es como la huida del lugar donde dejo mi zona de confort, que es mi hogar, para enfrentarme a un lugar que es hostil. Para eso todo el equipo técnico, profesores, docentes, tienen que estar preparados para detectar cualquier síntoma que nos haga prever de que algo está ocurriendo. Y luego, como bien decimos en nuestra campaña, que hablar es la solución, hablar alto y claro de prevención de bullying, porque es también prevenir suicidio. Me quedo yo con algunos detalles, ¿no? Cuando hablamos, dices, el profesor debe estar preparado. ¿El profesorado está preparado? El profesorado está preparado. Y luego viene la realidad del día a día, la premura, las prisas, todo lo que les pedimos y exigimos al docente, que aparte de dar contenido teórico, que es mucho, tiene que estar pendiente de un alumnado que muchas veces tampoco tiene refuerzo en el ámbito familiar. Es decir, preparado está, igual que un médico para hacer su trabajo, pero ¿cuántas veces valoramos que el trabajo del médico no llega donde debe llegar? Pues en el docente a veces no se llega donde se debe llegar. Por eso es importante las campañas, los refuerzos y generar conciencia. Yo quería hacer una pregunta a cualquiera de las dos, Maripaz, Julia, con respecto a cómo viven los padres esas situaciones, ¿no? A veces se le ponen etiquetas de víctima y verdugo y no tenemos, una pregunta, ¿no? No tenemos que obviar que también necesita la misma ayuda quien sufre el acoso que quien acosa, porque si no se puede convertir en su papel que desempeña en la vida, ¿no? Entonces también necesita apoyo quien está ejerciendo la acción de bullying, ¿no? Sí, en relación con este aspecto que es súper importante y lo mencionamos siempre en los centros de secundaria, que es donde hacemos la campaña del suicidio, cuando preguntamos a los jóvenes quién considera que tiene un problema a la hora de hablar de bullying o ciberbullying, es verdad que en una primera etapa ellas decían que el problema lo tiene la víctima, ¿verdad? Ahora estamos trabajando muy mucho para que se entienda que quien tiene realmente el problema es el que realiza la actitud de acoso, porque nadie que no tenga un problema de salud mental tiene un comportamiento poco asertivo con otro ser humano. Ya con conseguir crear conciencia entre ellos y entre ellas
para que sean capaces de que el problema lo tiene el que es diferente y no tiene un comportamiento ajustado ni normalizado en su entorno educativo, ya avanzamos, porque estamos dando la primera herramienta para que los propios jóvenes sean capaces, y han sido capaces en este último curso, que hemos desarrollado la campaña también audiovisual, donde son los jóvenes los que se han querido grabar hablando de lo que es el acoso, dando pautas para evitarlo, hablando de su experiencia y llevando el mensaje a casa. El primer punto que tenemos que tratar es ver realmente que tiene problema. Y el problema, sí, muy bien, estamos de acuerdo contigo, lo tiene la persona que tiene un comportamiento disruptivo en el aula, la persona que no sigue la norma, la persona que acosa. Ese es el primer punto. El problema no lo tiene tanto la víctima, sino la persona que realmente ocasiona lo que estamos hablando hoy, que una persona, un niño o cualquier persona, no importa la edad, llegue al límite de querer acabar con su vida. Terrible. Le escuchaba ayer, hablando precisamente del acoso escolar, bueno, no recuerdo si los índices iban en incremento o no, pero sí me quedé con que lo que sí había incrementado eran las agresiones en grupo, que no había una persona que agredía, sino que a esa persona se sumaban más. Sí, y respecto a la incidencia de todo lo que estamos hablando, la incidencia ha incrementado en 2 años el 53%. ¿Cómo se detecta la incidencia? La incidencia se detecta en esos cuestionarios donde se recoge el estado emocional de los jóvenes, y ha empeorado muchísimo en los 2 últimos años, con una tendencia a la depresión, a la apatía, al hastío, con una tendencia de ideas suicidas, de tal manera que la edad de entre 15 y 29 años, esa franja de edad, significa donde más suicidios se realizan en este país, en España. Es una franja de edad que nos hace ver que realmente somos una sociedad que está fallando, porque ese incremento de ese 53% a estas edades sí nos hace determinar que es importante intervenir y hacer el llamamiento de que de salud mental hay que hablar, del suicidio hay que hablar, y que el suicidio muchas veces es la consecuencia de ciertos comportamientos y conductas como puede ser el bullying y el ciberbullying. Pregunta para Julia, me parece el título de un libro, Preguntas para Julia. Poco con respecto al concepto, al proceso, prevenir, ¿nos podrías implementar cómo se traduce ese Pues prevenir, a mi modo de ver, es también educar en casa, educar en los colegios, educar en la sociedad, de aprender a gestionar las emociones en nuestro día a día, de saber hablar y comunicar cuando algo no va bien, de no sentirse rechazado, de tener la libertad de ser diferente, porque para mí prevenir es más el hecho de saber gestionar las emociones que nos hacen saber actuar antes de que pase algo, que llegar al punto de estar mal y ya no haya vuelta atrás, sino prevenir antes de llegar a la situación de vernos en un momento que no sabemos cómo afrontar. Voy a salir un momentito del aula para entrar en los hogares, ¿no? Porque cuando dices saber comunicar cuando algo no va bien, ¿hasta qué punto en un ámbito familiar se puede advertir que hay algo no va bien, pero no sé si por desconocimiento tengo miedo a nombrar la palabra suicidio, no le vaya a dar una idea que quizás no le ha pasado? Claro, ese miedo, y a lo mejor dice, mira, pues voy a no preguntar o no sacar el tema. De ahí yo creo que es la importancia de no estereotipar, sino hablar de las emociones, normalizar estar mal, normalizar tener un mal día, normalizar pues no tener ganas de, no estereotipar en me encuentro mal y llego a un límite, sino si en el día a día nos preocupamos por tener una buena salud mental, refiriéndonos a esto, a gestionar bien en el día a día las emociones, podemos llegar a prevenir desde casa porque hay esa comunicación. Si ellos se sienten apoyados desde el hogar, en el colegio van a tener ese respaldo de me han enseñado cuando estoy mal a actuar así, o cuando estoy mal puedo acudir a, y yo creo que eso también nos ayuda un poquito a empujarnos y a subir el ánimo y a afrontar pues el reto de cada día. No, escucho mucho el comunicar, hablar, dialogar. Es que estamos hablando del ámbito familiar y de centros educativos, precisamente los sitios donde más se debería hablar, ¿no? Parece que falla algo. Claro, vamos a ver, estamos hablando de que la base debe ser el diálogo, que la base debe ser
el no tener miedo a la hora de comunicarnos, pero lo que está pasando, y ya que es una tertulia, es que la gente no se comunica, los padres no tenemos tiempo, los miedos, como tú bien dices, Eduardo, el miedo a hablar de algo, primero que desconozco, segundo que los medios de comunicación tradicionalmente pues lo nombran y lo nombran con cifras, en esto hay que hablar del efecto Western, del efecto Papageno, siempre en los medios de comunicación se ha dado la orden, la premisa no escrita de que no es conveniente hablar del suicidio. Y vamos, y hablar de salud mental, antes, hace 20 años era, casi inimaginable, ¿no? Entonces, todo eso ha ido cambiando. Del efecto Western vamos al efecto Papageno, donde son las personas que han vivido la experiencia de un suicidio, los supervivientes que se llaman, los que tienen todo un movimiento creado, porque es que es importantísimo lanzar el mensaje de lo que está ocurriendo y que se está y se sigue silenciando, porque todavía hablar de salud mental tiene un alto estigma, porque todavía hablar del suicidio por el miedo que se tiene tan arraigado en la sociedad tiene un alto estigma. Es más, muchísimas personas pierden la vida por suicidio y esas cifras estadísticas y no se nombra la causa, el motivo y la razón. Flaco favor le estamos haciendo a esos supervivientes, a esas familias, cuando ninguneamos la causa de una muerte. Todos ellos, siempre en el movimiento en primera persona, hacen un llamamiento para que realmente hablen de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo actualmente es que en España fallecen 11 personas al día por suicidio. Y lo que está ocurriendo actualmente es que estas cifras triplican los afectados que fallecen en accidentes de tráfico, por ejemplo. Y sí que se emplean cantidades de dinero importantes para paliar problemas como el accidente de tráfico, pero todavía tenemos que reivindicar de que el político gestione recursos para la salud mental, pero no ya cuando está el problema instaurado, cuando ya tenemos un problema de salud mental y no nos queda otra que ir a un psicólogo, a un psiquiatra y a un centro. No, vamos a hacer una inversión para frenar lo que la OMS ha acuñado como la epidemia del siglo XXI, que no es otra sino la depresión. Entonces estamos hablando de cifras, de datos y de realidades que por mucho que queramos, ¿verdad, compañero?, como tapar el sol con una mano, no se pueden tapar porque son realidades que están ahí y hay que dar voz, hay que dar protagonismo y que todas estas muertes no queden en vano. Le oí decir a un filósofo, ahora no me acuerdo su nombre, que la respuesta a todas esas preguntas que nos hacemos de si merece la pena vivir son la misma, son el amor, pero el amor que encarna la solidaridad y la empatía. Entonces, yo quería preguntarle a nuestra invitada si esa soledad es realmente la causa, pero la soledad de personas que están conviviendo dentro de la sociedad, y si hay un perfil de la persona que se suicida o se intenta suicidar. Pues sí, la soledad, hablábamos de la epidemia del siglo XXI, que es la depresión. ¿Qué hay detrás de la depresión? Principalmente, pues, una falta de entorno, falta de entusiasmo por la vida, lo que tú muy bien describes, ¿verdad? Fíjate tú, hay actividades como la que se desarrolla en la Isla de La Palma, que por poner un ejemplo es la actividad de vela, donde nosotros lo que intentamos romper precisamente es el aislamiento y la soledad que afecta a tantísimas familias, a tantísimas personas que no tienen nada que hacer, nadie con quien estar, nadie con quien hablar. ¿Por qué? Porque sabemos que rompiendo el aislamiento, que sabemos, y además lo tenemos constatado con la experiencia del tiempo que llevamos trabajando en esta actividad de hábitos saludables, mejoramos nuestra salud mental, mejoramos nuestra salud física y por lo tanto necesitamos una intervención psicofarmacológica menor, mejoramos la calidad de vida de las personas y por supuestísimo que la soledad es un problema también del siglo XXI, ¿verdad? Estamos muy anclados en las redes sociales, en relaciones virtuales, hemos perdido la capacidad de comunicarnos, de estas habilidades sociales, de lo que bien decía Eduardo, de hablar, de lo básico, y que tenemos que hacer actividades y programas específicos de lo que algo que ancestralmente íbamos al colegio para relacionarnos, jugar, aprender, tener empatía, que Julia comentabas anteriormente el concepto de la empatía, pero es que ahora tenemos que hacer programas específicos para trabajar la empatía, para trabajar la comunicación. O sea, hemos perdido en este camino de tanta, ¿verdad?, de tanta tecnología, aspectos más humanos.
Precisamente estaba pensando en las redes sociales, no soy yo muy amigo de las redes sociales, que le voy a ser, pero me asomo de vez en cuando y me cuesta creer que todas las personas sean felices todos los días en ese grado, que tiene que ser agotador, ¿no? Quien no tiene luces y sombras, ¿no? Sin embargo, de tener sombras o malos días o días más grises si quieres, a llegar a decidir acabar con tu vida, ¿cómo tiene que ser ese proceso y en dónde debemos poner la alarma o la alerta? No se trata de que hoy me levanto mal y hoy que me levanto mal tomo una decisión vital. El proceso para que una persona tome la decisión de no acabar con su vida, porque esto también lo podemos nombrar porque siempre lo decimos, lo que quiere una persona cuando llega al suicidio es acabar con el sufrimiento que está viviendo. Sí que es largo, sí que es de una inestabilidad emocional importante, pero si lo unimos a lo que bien dice el compañero de esa soledad, ¿quién se está dando cuenta de mi voz de alarma? ¿Quién se está dando cuenta de que no hablo, de que no salgo, de que mi grupo social se ha minorado, de que estoy apático? ¿Quién se está dando cuenta? ¿Quién puede hacer por mí? Romper el aislamiento viene a ser en salud mental tan importante como darle cualquier fármaco a una persona que está sufriendo un ictus, o si hablamos de la diabetes, inyectar insulina a una persona que está en una diabetes 2, romper el aislamiento, que parece algo que es banal, que es superfluo, viene a ser imprescindible para tener salud mental. Yo creo que ahí también destacar el romper el silencio, que la gente sepa hablar cuando está mal, sepa publicar que tiene un mal día, sepa que la gente conozca que tiene un mal día y que le ayuden a afrontarlo. Es también romper el silencio de la soledad, de la sociedad, y ahí yo creo que damos voz a un problema muy actual hoy en día. Me queda cristalino y creo que es muy importante que el suicidio es el final de un camino muy largo de sufrimiento constante. Se puede cortar ese camino. Quizás la persona que está en ese sufrimiento no tiene la capacidad o las herramientas para comunicarlo, o no se atreve. ¿Qué herramientas debemos tener quienes estamos alrededor para detectar que alguien en nuestro entorno tiene alguno de esos síntomas o signos? Vale, mira, nosotros tenemos una campaña que habla de mitos acerca del suicidio. Y son tantos los que están unidos al suicidio. Una persona cuando tiene un pensamiento de consolidar este acto que acaba ya con todo, no lo pregona, no lo anuncia, no lo dice. Lo mismo que dice la compañera, que falta la comunicación de manera asertiva para decir cómo me siento. En esto que tú también dices, Eduardo, de esta sociedad que está tan empapada de la diversión, de lo bello, de lo atractivo, que no tiene, parece que no tiene cabida y de hecho ocurre, ¿no? Otra cosa que no sea la diversión, lo bello y lo atractivo. Entonces, ¿dónde encajamos? La ausencia incluso de síntomas es un síntoma. Una persona que no tenga herramientas para comunicar se convierte en un síntoma, teniendo la habilidad también de observar, que es lo que nosotros hacemos en esos centros de infantil, primaria y secundaria. Tenemos los recursos que estamos gestionando conjuntamente con educación en horario lectivo, ¿verdad, Julia? Para poder visibilizar, para poder estar atento a cualquier síntoma que nos haga ver que puede haber un problema. Sí, porque más bien los problemas los podemos evitar, ya sea rompiendo el silencio, como os he dicho anteriormente, o dándoles las herramientas para que ellos se comuniquen, no solo verbalmente, sino también con sus acciones, enseñándoles desde pequeños a gestionar sus sentimientos, sus emociones. Creo que es también un camino de ayuda que se puede hacer en un aula perfectamente y que hoy en día pues la educación emocional no tiene el protagonismo que debería de tener, porque se nos enseña muchos valores a nivel educativo, pero se nos enseña más importante, que es educar para vivir en sociedad y convivir con los demás. Y ahí entra el juego, el papel de saber si mi compañero se encuentra mal y tener las habilidades de ayudarlo a afrontar, no aislar el problema. Creo que eso ya también es muy importante. Sí, 17 centros en los que estamos haciendo intervención, una intervención anual, porque incluso durante el verano seguimos con nuestro campus de verano, 17 centros que nos hacen estar atentos a esos menores, esos jóvenes, y desde luego poner, Eduardo, en marcha todo el abanico de ayuda que podamos pedir cuando detectamos cualquier sintomatología de alarma. Entonces, desde aquí agradecer a Cabildo Insular, a la Consejería de Sanidad,
a la Consejería de Educación del Cabildo Insular de La Palma, que tiene un proyecto pionero, que es el proyecto César, a nivel de Canarias, para trabajar en los centros educativos el área de salud mental. Yo creo que entre todos y todas podemos seguir trabajando prevención y desde aquí pues también alentarlos a ellos a que el camino que están haciendo lo están haciendo bien y que los resultados son bastante favorables. No, que solo me queda darle las gracias por el compromiso y por la entrega a Julia Brito y a Maripaz Magdalena. Y seguiremos hablando. Eso es el proyecto César, ¿no? Ya nos vamos a meter en ese proyecto César que nos dices es pionero en Canarias, pero una cosita que no quiero que se me pase. A veces cometemos el error en esta isla, que a veces no aparece en los mapas, que hay cosas que suceden fuera, que somos ajenos a algunos problemas. Para tenerlo claro, ¿hay problemas de tendencias suicidas en la isla de La Palma? Ustedes que están ahí en primera línea. Hay mucho problema de salud mental general en la isla de La Palma, muchísimo problema. Son problemas que ya están latentes, son problemas que se saben y son problemas que futuribles. Lo que pasa es que a la salud mental en La Palma no le gusta hablar de futuro, sino de ir zanjando los temas que vayan surgiendo en el día a día. Pero la salud mental en la isla de La Palma, igual que el conjunto de nivel mundial, pues se prevé, de que sea importantísimo un poco atajar lo que está sucediendo, que ya lo vemos porque abrir un telediario con una noticia como la que hemos abierto hoy es una noticia que se puede evitar, es una muerte que se puede evitar. Cualquier actuación que simbolice evitar un fallecimiento de una vida humana, que no debe existir nada más importante que la vida humana, cualquier intervención que se haga para paliar es una intervención positiva. Pero no podemos pensar que en la isla de La Palma no existen problemas de salud mental. Todos sabemos, conocemos, y bueno, yo muchas veces digo que quien no conoce gente que se ha ido de nuestro entorno con la decisión de suicidarse, y todos conocemos una persona de nuestro entorno que se ha ido con esa decisión. Entonces, Eduardo, ¿tenemos problemas? Muchos problemas. No somos ajenos al mundo, somos parte del mundo. Julia Brito y Maripaz Magdalena de Salud Mental La Palma, como siempre, gracias y seguimos en contacto, que vaya todo bien. Gracias. Gracias.